Primero, el apóstol, hermano mío, el apóstol. En esto hay muchos que entran en controversia y yo no sé por qué tienen que entrar en controversia. Amén. Dicen unos que los apóstoles, nada más, los apóstoles de Jesús son los únicos apóstoles que existieron. Es verdad, los apóstoles de Jesús, pero ahorita nos vamos a dar cuenta que sí hay apóstoles y lo vamos a ver bíblicamente. No voy a adelantarle nada, simplemente que quiero que estén muy atentos a esta enseñanza, hermano mío. Y esta enseñanza comienza con esta lección, comienza, hermano mío, con los 5 dones que el Señor dejó en la iglesia. ¿Para qué lo dejó en la iglesia? Desarrollo y organización y extensión. Para su desarrollo, organización y extensión. Por eso el Señor lo dejó en la iglesia y lo dejó establecido y los dejó en la iglesia. Y esos dones están, esos dones ministeriales están, hermano mío. Entonces, el mismo Señor los dejó en la iglesia para su desarrollo, para su organización y para su extensión de su palabra. Ahora, ¿qué diferencia existe en un don del Espíritu Santo y un ministerio? ¿Qué diferencia existe entre un don del Espíritu Santo y un ministerio? Los dones son cualidades, son habilidades o talentos que una persona recibe del Espíritu Santo, hermano mío. Mientras que los ministerios son oficios o cargo administrativo, hermano mío, en los soldados, como por ejemplo cabo, sargento, teniente, capitán, coronel, general, etcétera. Un soldado por mucho o por muchas cualidades que tiene, nunca, hermano mío, nunca será más que un oficial. Nunca. Siempre tiene que estar bajo autoridad de uno de ellos. Siempre, hermano mío. De igual manera es en la iglesia. De igual manera es en la iglesia. Hay hermanos que tienen dones de sanidad, de discernimiento de espíritu, de lengua, de interpretación de lengua. Tienen dones. Pero por tener estos dones nunca será más o igual a un ministro. Siempre va a estar bajo la orden de uno de ellos, hermano mío, hermano mío. Entonces, siempre, por eso le puse el ejemplo de los soldados, para que pudieran entender que en la iglesia siempre pueden tener todos los dones, pero siempre van a estar bajo una autoridad. Y estas autoridades son los ministros, hermano mío, son los ministerios. Bueno, comenzamos con el ministerio del apostolado. Viene del griego apóstolos, que quiere decir una persona enviada o encomendada por el Señor a realizar una misión específica. Una persona enviada o comisionada por el Señor a realizar una misión específica. Eso es lo que es un apóstol, un enviado. Hermano mío, un apóstol es un enviado. En el ministerio del apóstol es el rango más alto dado por el Señor a una persona en la iglesia. El ministerio del apostolado es el ministerio, es el rango más alto entregado por el Señor en la iglesia. Además, es el más completo, hermano mío, puesto que en él se encuentran los otros dones, hermano mío, los otros 4 ministerios
restantes, los 4 ministerios restantes, hermano mío. Entonces, nosotros podemos ver que este ministerio, el apostolado, es el ministerio más completo. ¿Por qué? Porque tiene todos los 4 dones, los 4 ministerios restantes, o sea, que tiene el del evangelista, el del maestro, el del pastor y el de profeta. Los tiene los otros restantes. Entonces, hermano mío, he elaborado esta enseñanza cuidadosamente para usted, para que usted tenga un alto conocimiento de la palabra de Dios. Hermano mío, usted si es un pastor y usted está en contra de los apóstoles, quisiera que primero me prestara mucha atención y después me juzga y me dice. Eso queda después de la enseñanza. Hermano mío, he comenzado con el apóstol y comienzo con el primer apóstol que existió. ¿Quién es el primer apóstol que existió? Hermano mío, buena pregunta. ¿Quién es el primer apóstol que existió? ¿Y quién lo envió? Hermano mío. Y el primer apóstol que existió lo envió Dios. Dios lo envió, hermano mío. Y fue el primer apóstol que existió, nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Mire lo que dice. Por tanto, hermano santo, participante del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote. Ajá. ¿A quién? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hermano mío, o sea que Jesucristo es el primer apóstol. Repito, en Hebreo capítulo 3, versículo 1 dice, por tanto, hermanos míos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol. ¿Considerad a quién? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Hermano mío, o sea que Jesús fue el primer apóstol que existió. Hermano mío, el primer apóstol, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién lo envió? Dios. O sea que Jesucristo es el apóstol de Dios. ¿Quién es el apóstol de Dios? Jesucristo. Y también podemos tenerlo en Isaías 61:1. Vámonos a Isaías 61:1. Y dice así, Isaías 61:1. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Lucas capítulo 4. Hermano mío, ¿ese quién es? Es el apóstol de Dios. El apóstol de Dios. Está en Lucas capítulo 4, versículo 18. Y dice así la palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, es un enviado. El apóstol es que un enviado. Si nosotros buscamos lo que dice en el griego, dice apóstol, enviado, apóstol, hermano, es un enviado. También podemos ver en Juan capítulo 6, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38. Versículo 6 del Evangelio según San Juan, capítulo 6, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38. Y dice así la palabra de Dios. Porque
porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? Dios. ¿Quién está diciendo esa palabra? Jesucristo, porque lo envió Dios como apóstol. Dios lo envió como apóstol, así como lo vimos en Hebreos 3:1. El apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hermano mío. Entonces, Él no está haciendo su propia voluntad, sino la que de los que lo envió. ¿Y quién? Dios. ¿A quién? Al apóstol Jesucristo. Hermano mío. También lo podemos ver en el 57, capítulo 6, Juan, capítulo 6, versículo 57, y dice así: como me envió el Padre, hermano mío, mírelo como dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá para siempre. ¿Quién lo envió? El Padre. Apóstol. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Dice, como me envió el Padre viviente. ¿Quién es el apóstol de Dios? Jesucristo. Y mire, otro más. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 34. Capítulo 4, versículo 34, y dice así: Jesús le dijo, mi comida, un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Iré al que el que me envió. ¿Quién lo envió? Dios. ¿Y quién es un enviado? Un apóstol. Un enviado es un apóstol. ¿Y quién lo envió? Dios, hermano mío. Dios. O sea que el apóstol de Dios es ¿quién? Jesucristo. Y todavía hay más. Juan, capítulo 8, versículo 42. Juan, capítulo 8, versículo 42 dice: Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido por mí mismo, sino el que Él me envió. ¿Quién lo envió? Dios. ¿Y qué es un enviado? Es un apóstol. Es un apóstol. O sea que Jesucristo es el primer apóstol, hermano mío. También dice Juan, capítulo 12, versículo 44. Dice así: Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Quién lo envió? Dios. ¿Y qué es un enviado? Un apóstol. O sea que Jesucristo es el primer apóstol, el apóstol de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Y todavía hay más, hermano mío. Juan, capítulo 20, versículo 21. Y dice así: entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, ¿lo envió quién? El Padre, así también yo os como envió el Padre, ¿envió a quién? A Jesús, hermano mío. ¿Y qué es un enviado? Un apóstol. Un enviado es un apóstol. Y cerramos con Hebreos capítulo 3, versículo 1. Y dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea que Cristo es el primer apóstol y es el apóstol ¿de quién? De Dios. Jesucristo es el apóstol ¿de quién? De Dios, hermano mío. Ahora vamos a los apóstoles de Jesús. Vamos a los apóstoles de Jesús.
Y los apóstoles de Jesús, hermano mío, pero antes de ir a los apóstoles de Jesús, hermano mío, vamos a ver que el Señor Jesucristo tenía los otros 4 ministerios, hermano mío. O sea, Él es el apóstol de Dios, pero en Él tenía que estar los otros 4 ministerios. El del profeta, el de evangelista, de pastor y de maestro, hermano mío. Entonces vamos a verlo como profeta. Mateo, hermano mío, vámonos a Mateo para verlo a Jesús con el ministerio del profeta. Mateo capítulo 13, vámonos a ver, Mateo capítulo 13, versículo 57. 13:57, dice así, hermano mío, aconteció que cuando terminó Jesús esta palabra, se fue de allí, hermano mío, se fue de allí. No, 50, es 57. Sí, hermano mío. 13:57 dice. Y versículo 19. Dice así. Versículo 19. Lucas capítulo 24, versículo 19 dice. Entonces él le dijo, ¿qué cosa? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareo, que fue varón, ¿varón qué? Profeta. Que fue varón qué? Profeta. Poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Hermano mío, este es más claro. Él dice, no hay profeta sin honra. O sea, él denominándose como profeta. Pero aquí en Lucas capítulo 4, versículo profeta. Y mira que aquí le dice, y mira lo que dice. Dice, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. ¿Sí o no? Fue varón profeta. Entonces Jesús como profeta. Entonces aparece uno como profeta, evangelista. Vámonos con la palabra evangelista. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Mire lo que dice. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús estaba predicando, hermano mío, estaba predicándole a quién, a Nicodemo. Y le digo, es necesario de que hoy pose yo en tu casa. Y como evangelista vio cómo el varón se levantó y le dijo, todos mis bienes, si a alguien se lo he defraudado, se lo daré cuadruplicado. Hermano mío, la mitad de los bienes se los daré y si a alguien lo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso lo dijo ¿quién? Zaqueo. Y Jesús como evangelista, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estaba anunciando el evangelio como evangelista. Y vamos a ver en Lucas capítulo 4, vamos a ver Lucas capítulo 4, hermano mío, Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 43, dice, pero él le dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Él estaba como evangelista, hermano mío. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio. Estaba como
evangelista, anunciando de ciudad en ciudad el evangelio de Jesucristo. Es el mismo Jesucristo, hermano mío, estaba como evangelista, hermano. Ahora como pastor, Juan capítulo 10, hermano mío, Juan capítulo 10, versículo del 11 al 16. Dice así, del 11 al 16 dice: dicho esto, dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que habían de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más vosotros a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro había muerto. Hermano mío, que Lázaro había... no. Estoy en Juan capítulo 10. Es Juan capítulo 10, versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11. Me equivoqué, estaba en un capítulo antes. Juan capítulo 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿Ya me entiende? Más el salario, y que no es más el salario, y más el asalariado, la persona que le pagan, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el salariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán de mí, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Está hablando como pastor. Entonces Jesús como profeta, Jesús como evangelista y Jesús como pastor. Ahora como maestro. Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga. ¿Estaba qué? Enseñando. Y el maestro enseña. Enseñando en la sinagoga de ellos, y predicaba el evangelio del reino, sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús que enseñaba, Jesús como maestro enseñaba, anunciaba el evangelio como evangelista, hermano mío, pero Jesús enseñaba. Ahora hay otro más claro como maestro. Juan capítulo 3, versículo 2. Juan capítulo 3, versículo 2. Mire lo que dice. Juan capítulo 3, versículo 2 dice:
habla de Nicodemo, hermano mío. Voy a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba como Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un principal. Nicodemo enseñaba a otros maestros. O sea, Nicodemo era maestro de maestros, hermano mío. Un principal de la sinagoga, un principal entre los judíos. Nicodemo. Entonces Nicodemo, vino de noche a Jesús, Nicodemo, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, Jesús como maestro. ¿Quién le estaba diciendo? Un hombre especializado que enseñaba maestro. Era Nicodemo. Maestro de maestro, le estaba diciendo al Señor, sabemos que vienes de Dios como maestro, hermano mío, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Quién le dijo? Nicodemo. ¿A quién? A Jesús, hermano mío, como maestro. Juan, capítulo 11, versículo 28. Juan, capítulo 11, versículo 28, hermano mío, y dice, y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo, en secreto, el maestro está aquí, te llama. El maestro está aquí. Jesús como maestro, hermano mío. También lo encontramos en Juan 13:13. Juan capítulo 13, versículo 13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor. Vosotros me llamáis como maestro y señor. Y decid bien. El mismo dice, decid bien, porque lo soy. Porque lo soy. ¿Ah? ¿Sí o no que lo dice Jesús claramente? ¿Ah? Mire lo que lo dice. Vosotros me llamáis maestro. Vosotros me llamáis maestro, hermano mío. Hermano mío. Y Señor. Y decid bien, porque lo soy, hermano. Jesucristo mismo dijo, yo soy maestro, hermano mío. Y está en Juan 20:16. Juan 20:16, capítulo 20, versículo 16. Dice, Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir ¿cómo? Maestro. ¿Qué quiere decir cómo? Maestro. Entonces, hermanos míos, vemos en Jesús que es el primer apóstol y el apóstol de Dios. El primer apóstol es el apóstol de Dios, hermano mío. Y vemos los 4 ministerios restantes, que son el de profeta, el de evangelista, el de pastor y de maestro. Lo acabamos de examinarlo ahora, hermano mío. Ahora vamos con los 12. Ya vimos al primer apóstol. ¿Quién es el primer apóstol? Jesucristo. ¿Y es el apóstol de quién? De Dios. El primer apóstol de Dios. Como dice Hebreos capítulo 3, versículo 11. Considerad al apóstol y sumo sacerdote. Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo, hermano mío. Ahí es el primer apóstol. ¿Quién es el primer apóstol? Jesús, hermano mío. El primer apóstol de Dios, de Dios. ¿Quién es? Jesús. Ahora vamos a ver los 12 apóstoles de Jesús, porque ya vimos el apóstol de Dios. Ahora viene el segundo. ¿Quién es? El Padre es el primer apóstol. ¿Quién es? Jesús. Ahora viene del Hijo. Viene el Padre
y viene el Hijo. ¿El Hijo quién es? Jesús. Los 12 apóstoles de Jesús. Hermano mío, dice Lucas capítulo 6. Vámonos a Lucas capítulo 6. Versículo, hermano mío, Lucas capítulo 6. Versículo, vamos a verlo aquí. Versículo 12 al 16. Hermano mío, Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16, hermano. Y dice así la palabra de Dios. Del 12 al 16 dice, elección de los 12 apóstoles. En aquellos días, él fue al monte a orar. Jesús subió al monte, ¿qué? A orar, hermano mío. Y pasó toda la noche orando a Dios. ¿Quién pasó toda la noche orando? Jesús. Hizo una vigilia de pura oración. Y ahora las vigilias no la quieren hacer de oración, sino cantando, comiendo y todo. Hizo una vigilia de pura oración, hermano mío, con un propósito de escoger a los 12 apóstoles. Y cuando era ya de día, llamó a sus discípulos, hermano mío. ¿Qué hizo Jesús? Llamó a sus discípulos. Mire que él no tenía un discípulo, tenía muchos discípulos. Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó como apóstoles. O sea que Jesús llamó un poco de discípulos y escogió a 12 de ellos y los llamó también como apóstoles. Así a quien también llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, Tomás, Jacobo, Simón, hermano mío, y Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Escogió a 12. ¿A 12 qué? A 12 apóstoles. O sea, tenía bastante discípulos Jesús. Y escogió y estableció a 12 como apóstoles, hermano mío. Aquí lo dice claramente en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. En Mateo capítulo 10, versículo del 2 a 4, dice los nombres de los apóstoles. Y en Lucas 6, hermano mío, también dice los nombres de los apóstoles, hermano mío. Mire que lo puedo enumerar. A Simón, que es Pedro, a quien también llamó Pedro. Ese es el primero. Andrés, su hermano, 2, Andrés. Jacobo y Juan, 4. Felipe, Bartolomé, 6. Mateo, 7. Tomás, 8. Jacobo, 9. Jacobo, hijo de Alfeo. Simón, llamado Zalote, 10. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Fueron 12 discípulos que Jesús escogió. O sea, los 12 apóstoles ¿de quién? De Jesús. Ya conocimos el primer apóstol de Dios, el Padre, Dios Padre. El primer apóstol, ¿quién es? Jesucristo. El segundo apóstol, los 12 apóstoles de Jesús, los 12 apóstoles de Jesús, que es el Hijo, Padre, Hijo, Jesús. ¿Quiénes son? Los 12 apóstoles. ¿Quiénes son? Ya los mencioné, hermano mío, los 12 apóstoles de Jesús, hermano mío. Entonces, está el primero, el apóstol de Dios, que es Jesucristo. Y segundo está el apóstol de Jesús, los apóstoles de Jesús, que son 12. Pero resulta de que uno se ahorcó. Este fue Judas Iscariote, el que se ahorcó, hermano mío. Judas se ahorcó, se desprendió y se partió en dos y se esparció, hermano mío, todas las vísceras,
todas las extrañas se esparcieron. Así murió Judas Iscariote. Ahora, ¿qué pasó? Los apóstoles escogieron a uno como apóstol. Hechos, capítulo 1, vámonos a Hechos, capítulo 1, versículo 23. Versículo 23 al 26. Hechos capítulo 1, versículo 23 al 26. Dice así, hermano mío. Y señalaron a dos, a José llamado Bersabás, que tenía por sobrenombre Justo, y también a Matías. Esto lo escogieron los 11 apóstoles, escogieron este apóstol, hermano mío, a Justo y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos nuestros hermanos, estos dos escogidos, para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas en transgresión, para ir a su propio lugar. Le echaron suerte, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Quién lo escogieron? ¿Quién lo escogió? Los 11 apóstoles escogieron ¿a quién? A un apóstol, a Matías, hermano mío, a un apóstol, a Matías, hermano mío. ¿Cómo le escogieron el apóstol de Matías? Tenía que cumplir con estos requisitos. Tenía que cumplir con estos requisitos. O sea, los 11 apóstoles escogieron a Matías y a Justo. Ellos sí cumplían con ese requisito. Ellos lo cumplían. ¿Cuáles eran los requisitos? Eran tres. Tres requisitos que tenían que ser para ser llamados apóstoles de Jesucristo. Y como faltaba uno, porque habían 11, y como tenía que ser 12, ellos escogieron el apóstol número 12, los apóstoles, y tenían que cumplir con estos requisitos. Primer requisito, enseñado por Jesús. El discípulo número 12 tenía que ser enseñado por Jesús. Hechos, capítulo 1, versículo 21. Hermano mío, vamos a leerlo. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea que Justo y Matías estaban siempre con Jesús. Aunque no eran contados entre los 12 apóstoles, estaban siempre con Jesús. Y estaban como enseñados ¿por quién? Por Jesús. Porque si entraba y estaba todo el tiempo con Jesús, Jesús que andaba ¿qué? Enseñando. Y ellos estaban aprendiendo ¿de quién? De Jesús. Enseñado por Jesús. Era Justo y Matías. Segundo cosa que tenía que ser testigo de la resurrección. Los apóstoles tenían que ser, estos dos tenían que ser testigos de la resurrección. Hechos capítulo 1, versículo 22 dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea que Matías y Justo fueron testigos de la resurrección del Señor, estuvieron con el Señor 40 días y fueron testigos de la ascensión al cielo. Hermano mío, entonces estos tenían que cumplir los requisitos. Justo y Matías estaban cumpliendo estos requisitos. Y tercer requisito, escogido por Cristo. Escogido por Cristo. Y esto está en el capítulo 1, versículo 23
al 27. Escogido por Cristo, dice, y enseñados, y señalaron a dos, a José llamado Barseba, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido, para que tome por parte del ministerio del apostolado de que cayó Judas por transgresor, para irse a su propio lugar. Y le cogieron suerte y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue llamado con los apóstoles Justo. O sea, que para ser discípulos de Jesús, para que sean apóstoles de Jesús, tenían que tener estos tres requisitos. Primero, enseñado por Cristo. Segundo, testigo de la resurrección. Y cuarto, escogido por Cristo. Estos tres requisitos lo cumplieron Matías y Justo, y lo agarraron ellos. Ellos echaron suerte y escogieron a Matías y lo pusieron como apóstol, hermano mío, como apóstol. Entonces, los discípulos de Jesús escogen a uno como apóstol. ¿A quién? A Matías, que cumplía unos requisitos. El primer requisito era enseñado por Cristo. Segundo requisito, testigo de la resurrección. Cuarto requisito, escogido por Cristo. Hermano mío, esto que estoy diciendo es verdad. Los apóstoles de Jesús, hermano mío, los apóstoles de Jesús tenían que cumplir estos requisitos. ¿Cuál es el requisito? Enseñar a Cristo. ¿Cuál es el requisito? Testigos de la resurrección de Cristo. Esto tenía que cumplir los apóstoles de Jesús. Hermano mío, los apóstoles de Jesús tenían que cumplir con estos requisitos. Porque eran apóstoles ¿de quién? De Jesús. Hermano mío, tienen que cumplir con estos requisitos. Los apóstoles de Jesús. Como apóstoles de Jesús, los discípulos, los apóstoles, habían 11 porque Judas se ahorcó, y ellos escogieron a uno que ocupó el lugar número 12, que fue Matías, y tenía que cumplir una serie de requisitos. Y los requisitos eran enseñado por Cristo, testigo de la resurrección de Cristo y escogido por Cristo. Estos tres requisitos, si lo cumplían, eran apóstoles ¿de quién? De Jesús. Hermano mío, los apóstoles ¿de quién? De Jesús, hermano. Entonces está el Padre, Dios el Padre, está el Hijo, Jesucristo, el Hijo que tiene los apóstoles, y ahora vienen los apóstoles ¿de quién? Vamos a buscar en la Biblia. Vámonos a Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4. Hermano mío, esto se va poniendo bueno. Hermano, dice así, Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4. Y quiero que presten mucha atención. Habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. 2 puntos. Habían unos profetas y habían unos maestros en la iglesia de Antioquía. 2 puntos. 2 puntos que quiere decir, Bernabé era un profeta y un maestro. Bernabé. Estaba Simón, el que se llamaba Níger. 2, profeta y maestro. Estaba Lucio de Cirene. 3, era profeta y maestro. Estaba Manasés, el que se había criado con Herodes el tetrarca. 4, era profeta y maestro. Y estaba ¿quién? El 5, ¿quién era? Saulo, que era Pablo. Saulo después era Pablo. Saulo, o sea que era profeta y maestro. Profetas y maestros. Y dice el versículo 2, ministrando esto
al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Y usted sabe que el Espíritu Santo piensa, habla, dirige, hace. Hermano mío, ¿dijo quién? El Espíritu Santo. Hermano mío, dice, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dice que dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo, y los apartaron a los dos. Dice el versículo 3, entonces, habiendo ayunado Bernabé y Pablo y orado, les impusieron las manos. ¿A quién? A Bernabé y a Pablo le impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, ¿a quién? A Bernabé y a Saulo, enviado. Ya hemos dicho que la palabra enviado, ¿qué quiere decir? Apóstol. Enviado, apóstol. La palabra enviado es apóstol. Y dice, ellos entonces enviados ¿por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Hermano mío, ellos enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleuce y de allí navegaron a Chipre. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. Ahora, para hablar más claro, vámonos al capítulo 14 de Hechos. Hechos, capítulo 14, versículo 14, que nos habla con más claridad lo que le voy a contar. Mire, Hechos, capítulo 14, versículo 14, dice, cuando lo oyeron los ¿qué? Los apóstoles. Hermano mío, dice oyeron los apóstoles. ¿Eran qué? Apóstoles. ¿Quiénes? Bernabé y Pablo. Los apóstoles, Bernabé y Pablo. Hermano mío, estamos hablando ahora de los apóstoles del Espíritu Santo. Los apóstoles del Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo. Y ellos eran ¿qué? Apóstoles ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Está claro? Entonces, está Dios Padre, que tiene su apóstol y es Jesucristo. Está el Hijo, Jesucristo, que tiene sus 12 apóstoles. Y está también el Espíritu Santo, que tiene sus apóstoles. Porque si el Padre tiene apóstol, el Hijo también tiene apóstol, el Espíritu Santo también tiene que tener sus apóstoles. Hermano mío, entonces podemos verlo aquí en el capítulo 13, del versículo 1 al 4, que el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo. Y el Espíritu Santo los envió, o sea, los apóstoles. Y acá en el capítulo 14, versículo 14 de Hechos de los Apóstoles, dice, los apóstoles Bernabé y Saulo, aquí lo dice claro, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Saulo. Hermano mío, eran los apóstoles ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero eso no es todo allí, porque Saulo, que era Pablo, no lo escogió el Espíritu Santo. Bueno, no le escogió el Espíritu Santo, lo escogió ¿quién? El mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué el mismo es el Señor Jesucristo? Porque se le apareció directamente a Saulo, que lo tumbó del caballo y lo dejó ciego. Y le dijo, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Vamos a leerlo. El capítulo 25, el capítulo 26, versículo 14 al 18. Mire lo que dice.
Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una gran voz que me hablaba y diciendo en lengua hebrea: Saulo, Saulo. Estamos en Hechos capítulo 26, versículo 14. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas te darcoses contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres tú, Señor? Ese le está diciendo Saulo. Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, mira que le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. O sea, como apóstol, ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de todos los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Hermano mío, ¿qué quiere decir? Que el mismo Saulo de Tarso se le presentó, ¿quién? El mismo Jesús. Y ahora yo digo, el apóstol número 12, escogido por el mismo Jesús, es el apóstol Pablo, no Matías. No Matías, porque Matías lo escogieron los discípulos. A Matías lo escogieron los discípulos. Y a quien le tocaba escoger el discípulo número 12 era el mismo Jesús, porque Jesús estaba vivo. Y fue cuando se le apareció a quién, a Pablo, a Saulo. Y le digo, por eso he aparecido a ti, para ponerte como ministro. O sea, que los 24 ancianos son los 12 de la tribu de Israel, más los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles, ¿está quién? Pablo, no Matías. Hermano mío, no Matías. Pero el Espíritu Santo, que es el que está mandando ahora, escogió a Bernabé y a Saulo. A Bernabé y a Saulo. Hay una persona que erróneamente dicen que después de los discípulos de Jesús no hay más discípulos. Es verdad, no hay más discípulos. Pero están errados en que no dejan al Espíritu Santo que escoja sus apóstoles. Y si tú niegas un ministerio en la obra del Señor, estás negando al Señor. Y si tú no quieres que esté el ministerio del apostolado en el Señor, estás negando al Señor. Estás negando al Señor. ¿Por qué? Porque el ministerio apostolado está con el Espíritu Santo, que fue el mismo que lo escogió, lo acabamos de leer en Hechos de los Apóstoles. Lo acabamos de ver. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo del 1 al 4. Dijo: apártame a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo los envió a Bernabé y a Saulo. Y ahora en el capítulo 14, versículo 14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Saulo. Hermanos míos, no erréis ignorando la Escritura, porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparecen 25 apóstoles. Aparecen 25 apóstoles. Y usted tiene que investigar antes de juzgar y antes de señalar. Usted investigue y cerciórese de lo que yo estoy diciendo. Si usted dice que no existen más apóstoles, está equivocado. Porque Bernabé aparece como apóstol. ¿Sí o no? Dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Bernabé, porque no había más de Jesús. Es verdad, son los 12 de Jesús. Pero aquí estaban los del Espíritu Santo. El Padre ya tiene su apóstol. ¿Quién es? Jesucristo. El Hijo ya tiene sus 12 apóstoles.
Y ahora viene el Espíritu Santo, que también tiene los apóstoles. Y tiene a Bernabé y tiene a Saulo. Hermano mío, y si le parece poquito, podemos señalarle, hermano mío, en Gálatas, capítulo 1, versículo 19, está Jacobo, el hermano de Jesús, como apóstol. Vámonos para allá. Gálatas, capítulo 1, hermano mío, y quiero que haga la investigación, así como investigó acerca de los apóstoles, investigue sobre los apóstoles del Espíritu Santo. Hermano mío, investigue, no me juzgue, investigue sobre el apóstol del Espíritu Santo. Y cuando comenzaron, ¿a dónde? ¿Dónde comenzaron los apóstoles del Espíritu Santo? Comenzaron en Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 4. Apártame a Bernabé y a Saulo, dijo el Espíritu Santo, y los envió el Espíritu Santo. Hermano mío, o sea que el Padre Dios tiene su apóstol. ¿Quién es? Jesucristo. El Hijo, que es Jesús, tiene sus apóstoles. Y el Espíritu Santo también tiene sus apóstoles. Hermano mío, o sea que yo soy apóstol del Espíritu Santo. Hermano mío, y los que me conocen saben que hay los tres ministerios. Ustedes lo pueden ver como enseño, el de maestro. Soy evangelista, como salgo y predico evangelísticamente. Soy profeta desde los 9 años. Hermano mío, profeta. Soy maestro y soy pastor. Hermano mío, soy pastor. Hermano, están los 4 ministerios. ¿Escogido por quién? Por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me escogió de los 9 años y me dijo: tú serás el principal anciano de esa iglesia. Y yo tenía 9 años. Y lo ha hecho. ¿Quién? El Espíritu Santo. Me cogió a mí como apóstol del Espíritu Santo, no de Jesucristo, porque de Jesucristo yo no puedo entrar ahí, porque no estuve en la resurrección ni estuve en eso. Pero el Espíritu Santo me escogió a mí como apóstol. Y soy apóstol del Espíritu Santo, hermano mío. Soy apóstol del Espíritu Santo. Investigue bien. Y después me dice, vamos a Gálatas, capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo está aquí. Pero no vi a ningún otro apóstol. Mira, cuando llega y dice, no vi a ningún otro apóstoles. No vi yo a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Cómo está llamando a Jacobo el hermano del Señor? Apóstol. Y él no estaba entre los 12 apóstoles. Él era apóstol ¿de quién? Del Espíritu Santo. Mira lo que lo dice claramente. Y si quiere, investíguelo y búsquelo. Mira lo que dice. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Dice que no vio a ninguno más de los apóstoles, sino, o sea que era contado como apóstol. ¿Quién? El hermano del Señor, Jacobo, Santiago, el que escribió Santiago, la epístola de Santiago, Jacobo, hermano del Señor. O sea que lo denominaban como apóstol. Léalo. Pero, y busquen otras versiones, y busquen el hebreo, y busquen en el griego, y dígame que no es así, para que usted vea en el griego que le dice apóstol. ¿De quién? El hermano del Señor,
Jacobo o Santiago, porque Jacobo y Santiago es el mismo nombre, Jacobo o Santiago, hermano mío. Entonces dice, está Jacobo, hermano del Señor. También aquí hay otro. Romano capítulo 16. Vámonos a Romano capítulo 16, versículo 16, versículo 7. Versículo 7 dice: saluda a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. O sea que es denominado Andrónico y Junías apóstol. ¿De quién? Del Espíritu Santo. No del Señor, del Espíritu Santo. Por eso, cuando hacemos la diferencia, el apóstol del Señor, que es de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Después viene el apóstol de Jesucristo, los 12 apóstoles de Jesucristo. Y después vienen los apóstoles ¿de quién? De el Espíritu Santo. Hermano mío, y aquí tengo todas las citas bíblicas de lo que sigue hablando de los apóstoles. Hermano mío, de lo que sigue hablando de los apóstoles. Entonces, ahora entramos en que están los apóstoles de Dios, que es Jesús, el apóstol de Dios, que es Jesús, los apóstoles de Jesús, que son los 12 apóstoles, el apóstol de Dios, los apóstoles de Jesús, y los apóstoles ¿de quién? Del Espíritu Santo. Apártame a Bernabé y a Saulo. Y los envió ¿quién? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que está mandando ahora. ¿O no? ¿O yo estoy equivocado? Y el Espíritu Santo escoge. Y el Espíritu Santo habla. Y el Espíritu Santo guía. Y el Espíritu Santo dice. El Espíritu Santo piensa. Y si no sabe de esa enseñanza del Espíritu Santo, llámeme, mándeme un escrito que yo le hablo todo del Espíritu Santo. Entonces están los apóstoles ¿de quién? Del Espíritu Santo, hermano mío. Entonces, hermano mío, dice, el Señor se entiende, escúcheme bien, el Señor se entiende primeramente con los apóstoles. O sea, que la iglesia evangélica, Amor de Dios Trinitaria, tiene los 5 ministerios. Tiene su apóstol, Aristóteles Vizcaíno. Tiene sus pastores, tiene sus profetas, tiene los evangelistas y tiene los maestros. Hermano mío, y de mí van a salir apóstoles, porque ellos van a salir apóstoles. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Hermano mío, eso es de Dios. Entonces, el Señor primeramente se entiende con ¿quiénes? Con los apóstoles. Hermano mío, el Señor primeramente se entiende con los apóstoles, ya que ellos son los encargados de las misiones, hermano mío, de abrir iglesias. Hermano, por ejemplo, hermano mío, el Señor llamó a Pedro y le encomendó y que se encargara de extender el evangelio entre los judíos y a Pablo entre los gentiles. Hermano mío, ¿eso lo escogió quién? El Señor. Hermano mío, eso lo escogió el Señor. Entonces, mis hermanos míos, están los apóstoles. Aquí tenemos una serie de citas bíblicas y con esto terminamos. Vamos a Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10, versículos del 2 al 15. Hermano mío, ahí habla de las misiones de los 12 apóstoles. Los envió
de 2 en 2, a los 12. Y después también envió a ¿cuántos? A 70. Ojo con eso. Ojo con eso. Envió a 70 de 2 en 2. Así es. Dios mismo los escogió y los mandó. Hermano mío. Entonces,